Siempre digo lo mismo, pero ¡joe! ¡Qué nervios! ¿Cuánto tiempo sin grabar? El pasado 8 de abril de 2023 se cumplían 50 años del fallecimiento de Pablo Ruiz Picasso. Esta fecha simbólica fue la excusa perfecta para convertir este año en el Año Picasso. Por ello, el gobierno de España y el gobierno de Francia acordaron trabajar conjuntamente para llevar a cabo un programa internacional que acogiera más de 50 eventos y exposiciones a lo largo de todo Occidente. Algunas de estas exposiciones abordan temas más populares, como la llegada de Picasso a París o el nacimiento del cubismo alrededor de 1906, mientras que otras exploran temas más desconocidos, como la relación de Picasso con el Greco o con la abstracción, o exploran su obra desde perspectivas menos tradicionales, como el feminismo. Porque sí, que Picasso fuera uno de los grandes artistas de la contemporaneidad no quita que fuera alguien especialmente machista y misógino. Y esto a su vez no quita que no se pueda estudiar su obra desde una perspectiva crítica inmanente a la vez que sociocrítica. No obstante, ¿sabías que no hay ninguna exposición dedicada a su faceta como escritor? Bueno, ¿sabías que Picasso fue poeta y dramaturgo? A eso vengo yo, a complementar todas esas exposiciones con este vídeo, infinito en el tiempo y completamente gratuito, para que lo disfrutéis. Luego me lo agradecéis en la caja de comentarios, ¿eh? Así pues, ponte cómode y siéntate. Bienvenide a Pato Literato. Vale, en esta primera parte no me quiero enrollar mucho. Si queréis saber más, yo os recomiendo 3 cosas. Un vídeo corto del fantástico canal de Belén Montilla acerca de Picasso y sus etapas pictóricas, la miniserie Genius Picasso disponible en RTVE de manera gratuita y una conferencia impartida por Guillermo Solana que forma parte de la serie 10 maestros de la colección Carmen Thyssen. Como siempre, enlace a todas estas cosas y a muchas más en la descripción del vídeo. Picasso nace en Málaga en 1881. Como su padre era profesor de arte, no le pareció mal que al chaval le gustara eso de pintar. Con 8 años realizó su primera pintura al óleo, El picador amarillo. Cuando Picasso tenía 10 años, toda la familia se mudó a La Coruña y allí, con solo 13 años, realizó su primera exposición. Entre 1895 y 1897 estuvo estudiando en Barcelona pintura y siendo más académico. Pasó un año más o menos en Madrid, en la Academia de Arte de San Fernando, de donde se fue porque se aburría, y volvió a Barcelona. En 1900 Picasso visita París, la ciudad del amor, pero también del arte y de la vanguardia y de la bohemia, y claro, le flipa. Desde entonces va y vuelve multitud de veces hasta que se instala allí definitivamente en 1904, con 23 años de edad. En 1907 Picasso crea Las señoritas de Aviñón, Les Demoiselles d'Avignon. Es que el francés tiene algo en su acento que me gusta, no lo puedo evitar. Y con ellas crea el cubismo. Bueno, realmente crea el protocubismo o el periodo africano, pero no nos vamos a poner demasiado técnicos aquí. Como tal, se suele decir que el cubismo se desarrolla entre 1907 y 1917, además de por Picasso, por gente como Juan Gris, Georges Braque o María Blanchard. Guillermo de Torre, quien también fue un artista de vanguardia en aquella época, diría en su Historia de las literaturas de vanguardia que cubismo fue en adelante aquel arte de descomponer y recomponer la realidad. Sus principios o rasgos capitales pudieran sintetizarse así: bidimensionalismo, compenetración de planos, simultaneísmo de visión, color local. Este interés del cubismo por representar varios puntos de vista a la vez tiene un toque, no sé, místico, idealista, espiritual, no lo sé, y os lo quiero explicar un poco. Observa este dibujo de aquí. He escogido uno deliberadamente plano que no pretende representar una falsa ilusión de profundidad para hacer la reflexión más sencilla. Viendo este dibujo plano no te pierdes nada. Estás observando a la vez todas sus características y te puedes hacer una idea absoluta de él. Mira ahora cualquier objeto que tengas a tu alrededor. Viéndolo desde un solo sitio vas a ver una serie de cosas, pero no otras. Si te pones detrás, verás lo que antes no veías y viceversa. ¿Puedes acaso acercarte a lo que es la percepción total del objeto? Respuesta rápida, tú solite no. Pero si le hicieras varias fotos desde distintos puntos de vista y las mostraras juntas, podrías hacerte una idea más cercana de todo el objeto. El cubismo supone llevar este ejercicio un poco más lejos. Significa juntar todas estas imágenes en una sola imagen, de tal forma que veas un conglomerado que pretenda ser la síntesis de la percepción total del objeto. Genial, ya os hacéis una idea aproximada del cubismo pictórico. Seguro que Picasso, siendo uno de los máximos representantes de esta tendencia, será también uno de los máximos representantes del cubismo literario, ¿no? Pues no, ¿qué va?
Para nada. Os habéis comido la trampa clickbait, lo siento. Se nos suele olvidar que Picasso es mucho más que cubismo a secas. Por eso tiene una etapa azul, una etapa rosa, una etapa africana, una etapa pseudoexpresionista, etc. Como veremos justo ahora, los primeros textos de Picasso datan de 1935 y tienen mucho más en común con el surrealismo que con el cubismo. Esto no quiere decir que no existiera el cubismo literario. Sí, lo hubo, pero 2 décadas atrás y bajo una identidad autónoma más bien escasa. Como diría el ya citado Guillermo Torre, cubistas fueron todos los pintores y asimismo los poetas que de un modo u otro compartían la manera de ver y expresar el mundo exterior, porque la literatura contribuye en gran medida a dar coherencia y sentido a tal estilo. El primitivo grupo cubista comprendía tanto pintores como escritores y aficionados o coleccionistas. Junto a los nombres de Picasso y Braque aparecen los de Apollinaire, Maurice Laurenzin, Max Jacob, André Salmon, Maurice Reynal, Gertrude Leo Stein, Ken Weiler, etc. Si venías buscando más información acerca de la poesía cubista, siento decirte que aquí no la vas a encontrar. No mucha más al menos. Si te quieres quedar, te aseguro que algo más te vas a llevar. O bueno, también lo puedes buscar tú mismo. De hecho, te animo a ello. Como ya dije, el primer texto de Picasso es de 1935. ¿A qué se debe esto? Algunos investigadores señalan que por esos meses Picasso estaba en pleno proceso de divorcio con su esposa Olga Koklova, lo cual generó una serie de gastos que se tradujeron en el cierre momentáneo de su estudio. Sin un lugar donde pintar, Picasso usó la escritura en primer momento como desahogo. El texto más antiguo del que se tiene constancia, del 18 de abril, sin título pero conocido por sus primeras palabras, dice así: Si yo fuera fuera, las fieras vendrían a comer en mis manos y mi cuarto aparecería. Si no fuera de mí, otros sueldos irían alrededor del mundo hecho trizas. Pero ¿qué se ha de hacer? Hoy es jueves y todo está cerrado, hace frío y el sol azota al que yo pude ser. Y no hay remedio, tantas cosas han pasado. Hacer que al redondel tiren por los cabellos las raíces que los retratos marcan y no haciendo caso de los presentes del día. Este texto está escrito en español y se compone de 34 hojas de papel arché, soporte habitual de sus dibujos. Algunas transcripciones del texto están en verso, pero la verdad, a mí y a otra gente nos parecen más prosa que otra cosa. Esto en el fondo da igual, porque el texto no respeta reglas métricas ni tiene rima al uso. Por tener, no tiene ni signos de puntuación. Es todo una larga tirada de palabras que obliga al lector a parar donde quiera o pueda, dando así lugar a una gran ambigüedad. Hay otras 2 características importantes en la escritura de Picasso. En primer lugar, que está repleta de faltas de ortografía y de rupturas de la norma. En relación con esto, en una ocasión, Picasso le dijo al poeta Jaime Sabartés lo siguiente: si me pongo a corregir las faltas de que me hablas, de acuerdo con unas reglas que nada tienen que ver conmigo, lo mío se perderá en una gramática que no asimilé. Preferiría hacer un a mi antojo que meter mis palabras en reglas que no me pertenecen. En fin, cosas de ser rico y famoso, que puedes hacer lo que al resto del mundo critican. Creo que no voy a meterlo de en fin, cosas de ser famoso, porque parece que no entiendo lo que es el arte. O sea, favorcísimo de rupturas lingüísticas, solo que me quería meter con Picasso. Igual sí puedo meter esto. En segundo lugar, como ya dije, no hay apenas signos de puntuación en la escritura de Picasso, pero sí hay un alto componente pictórico con colores, dibujos y otros signos, como rectas, flechas, círculos, guiones, etc. ¿Por qué se hacía esto? Bueno, hay que entenderlo un poco desde el arte sintético, desde lo de juntar de distintas artes, pintura y literatura, y entender que Picasso decía más o menos que la pintura es poesía hecha color y que la poesía era pintura hecha palabras. Esto de escribir parece que le gustó a Picasso, porque entre 1935 y 1959 realizó cerca de 340 textos poéticos, de extensión variable y alternando el francés y el español. Citando a Antonio Jiménez Millán, anárquica y desmedida, la escritura de Picasso recuerda a la escritura automática surrealista, aunque el propio autor pusiera en duda la autenticidad de la receta. ¿Qué es esto de la escritura automática? Formulada por André Breton, padre del surrealismo, es una técnica de escritura que consiste, en esencia, en escribir sin parar y sin darle tiempo a tu cerebro a pensar en aquello que está escribiendo. ¿Para qué? Para sacar a flote las imágenes y el lenguaje que yacen en el subconsciente. Esto da lugar a textos irracionales, inverosímiles, confusos, incoherentes, pero claro, es que es lo que se buscaba. Escuchad este otro poema de Picasso del 30 de octubre de 1935.
Aprieta duro que salga el elefante con su carga de trenes y escupa el cante hondo de su olor de olla podrida que por el túnel a veces delicioso devuelve el marco que cuadró la imagen del torero pintada por el toro. Aún así, hay que tener en cuenta lo que ya se ha dicho, que aunque parezca escritura automática, Picasso reniega de esta técnica muchas veces. Por eso hay en sus textos correcciones, tachones y una voluntad de significado a pesar de la apariencia de irracionalidad. Antes dije que la poesía de Picasso era más surrealista que cubista, y efectivamente así es, pero hay una parte que sí es cubista. Fijaos en estas palabras que leí antes y que son del primer texto de Picasso. Como no hay signos de puntuación, pero en algún momento hay que parar de leer para respirar, según donde paremos el significado de la oración cambia. Hay pues varios significados distintos y posibles coexistiendo al mismo tiempo. Eso en pintura lo llamaríamos simultaneidad de planos, bastante cubista. Especialmente relevantes son sus textos del 28 de noviembre, 5 y 6 de diciembre y 24 de diciembre de 1935, pues fueron publicados en la revista Cahiers d'Art, en una monografía dedicada exclusivamente a Picasso a principios de 1936. Estos textos aparecen junto a un artículo del ya mencionado Jaime Sabartés, en el cual se dice, entre otras cosas, lo siguiente: Picasso escribe no como un escritor, no para ser un poeta, sino porque es poeta y para completar la expresión de la realidad. Su expresión literaria, perdonen los literatos, es pura y simplemente la expresión personal de Picasso. No la busquemos fuera de su obra conocida, fuera de él. Lo que nos dice ahora, con palabras, es la perfecta expresión armónica de su espíritu con su mundo exterior. Es pintura o escultura en lo que no se puede pintar ni modelar. Es todo y parte. No es literatura, es arte, es él mismo. Por cierto, esto no lo tenía guionizado, pero os lo voy a comentar un poco por encima. Este artículo que acabo de citar lo saqué de la revista de Cahiers d'Art, la cual pude ver en directo en la Biblioteca Reina Sofía de Madrid, pero estuve como 2 semanas intentando acceder al documento, no por este texto, que ni siquiera sabía que existía, sino un texto de André Breton dedicado a la faceta de Picasso como poeta, que además tengo transcrito por completo, porque no me dejaban hacerle fotos y no está en internet en ninguna parte, y quería pues tenerlo para este vídeo, y al final no lo he usado para nada. Lo menciono ahora y está abajo en la descripción del vídeo como referencia. Y aún más gracioso, justo el día que terminé de hacer la transcripción, volviendo a casa, me apareció en YouTube un vídeo publicado pues hacía 1 hora aquel día, ahora pues ha pasado más tiempo, ¿no? En el que hacían una conferencia, alguien que he citado, Antonio Millán, acerca de Picasso poeta, y menciona que él en 1990 y pico hizo una traducción al español del artículo de André Breton en una revista. Y claro, yo me quedé en plan, no puede ser. O sea, literalmente me he tirado 2 semanas para transcribir esto y ahora me dices que está en español, porque luego, claro, tenía que transcribirlo, o sea, lo tenía transcrito, pero tenía que traducirlo ahora para poder usarlo. Bueno, una movida. Quería contarlo. Pasemos al siguiente punto. El 17 de julio de 1936 dio comienzo la Guerra Civil Española, con el intento de golpe de Estado fallido por parte de las fuerzas fascistas comandadas, entre otros, por Sanjurjo, Mola y Francisco Franco. Menos de un mes después, Picasso escribiría estas palabras: Ahora nada más que la cíbar, la hiel y el cardo, la lima, la ortiga y el morado, puesto encima del membrillo el olor de pezuña quemada y el canto enamorado del cuervo. Caballo con las alas rotas y el vientre abierto de par en par enseñando la sala. De su paleta mojada del rocío de los cantos del gori gori gori, de los besos de la ametralladora y el peso a cuestas del quintal de plumas que deja caer. Hoy, el 13 de agosto del año 1936, esta tarde que desenredando la madeja del dibujo que le baila la tarántula que le asoma el hocico por el ojo del toro y chispea en el fondo de la copa se esconde detrás de las cortinas de seda. En enero de 1937, Picasso recibe una petición del gobierno republicano para participar en la Exposición Internacional de París, para la cual crearía el Guernica. En esas mismas fechas, realiza 18 imágenes grabadas al aguafuerte en placas de cobre y acompañadas de un texto escrito en español y traducido al francés y al inglés, que distribuye en conjunto en una tirada de 1000 ejemplares bajo el título de Sueño y Mentiras de Franco. Este conjunto estuvo también expuesto y disponible para la venta en la Exposición Internacional de París. Los dibujos son interesantes, sobre todo si me preguntan los que retratan a Franco de manera satírica y burlesca, pero el texto no se queda atrás. El texto es elocuente, mezcla flamenco, comida nauseabunda, tauromaquia, arte, etc. Un revoltijo de raíces españolas mezclado con una ácida y lacerante denuncia del alzamiento militar de los bombardeos y los fusilamientos. Sacado de aquí, no os preocupéis que luego lo menciono. Cito ahora fragmentos de él.
Fandango de lechuzas, escabeche de espada, de pulpos, de mal agüero, estropajo de pelos, de coronillas de pie en medio de la sartén en pelotas puesto sobre el cucurucho del sorbete de bacalao frito en la sarna de su corazón de cabestro. Meñique, nerección, ni uva ni breva, comedia del arte de mal tejer y teñir nubes. Rapto de las meninas en lágrimas y lagrimones. Las banderas que fríen en la sartén se retuercen en el negro de la sala de la tinta derramada en las gotas de sangre que lo fusilan. Gritos de niños, gritos de mujeres, gritos de pájaros, gritos de flores, gritos de maderas y de piedras, gritos de ladrillos, gritos de muebles, de camas, de sillas, de cortinas, de cazuelas, de gatos y de papeles, gritos olores que se arañan, gritos de humo picando en el morrillo de los gritos que cuecen en el caldero y de la lluvia de pájaros que inunda el mar, que roe el hueso. La Guerra Civil Española concluye con la victoria del régimen fascista. Picasso se queda en París, pero en junio de 1940 entran los nazis en la ciudad. Picasso decide quedarse. En el marco de la ocupación de Francia, a Picasso no le está permitido realizar ninguna exposición, pero sí sigue realizando pinturas como retratos y bodegones. Tampoco deja de escribir, y quizás sea en este medio donde más subversivo sea. La guerra va a inspirarle una buena cantidad de imágenes nuevas que se añadirán a las antiguas, mientras la vida sigue su curso en el ámbito de lo cotidiano, del amor y de la historia, sin que los tres puedan distinguirse uno de otro. La corrida del 3 de julio de 1940 está teniendo lugar mientras, abro comillas, las colgaduras fúnebres y plateadas dan martillazos sobre los palcos incendiados de la hoguera, cierro comillas. Menos raras son las palabras que designan quizás los símbolos del mártir. Abro comillas, difusa guitarra inmortal con sonidos del arco imperceptible recorta los clavos clavados en su carne, las sombras llevadas de la estrella, la camisa quitada y arrojada a la silla, cierro comillas. Pero el poeta continúa su loca carrera a través de las palabras y muy listo será quien sepa de qué habla realmente. También en esta época Picasso escribe una obra de teatro, El deseo atrapado por la cola, escrita a principios de 1941 y estrenada en verano de 1944, en casa de Michel Léry junto a Queneau, Huguenet, Dora Maar, Aubier, Sartre y Simone de Beauvoir, quienes interpretaron los personajes de la obra. La segunda y última obra de teatro de Picasso es algo posterior, de 1947, se titula Las cuatro niñitas, Les quatre petites filles, y bueno, quizás se hable de todo esto en otra ocasión, porque se merece un vídeo propio. Solo diré aquí que la primera obra fue publicada en una edición facsímil en 1945 y la segunda en 1968. Picasso fallece en 1973, pero antes dije que su último texto data de 1959. ¿Es que no escribió más? Eso parece, o al menos que nosotros sepamos. Quizás sí escribió, pero no se ha conservado nada. Quizás lo tiene algún hijo o nieto suyo en herencia y lo publica en algún momento como una edición inédita. Quién sabe, quizás en algún momento DJ Picasso publica un álbum de electrocubismo con los textos de su abuelo. O quizás si hay más textos conocidos, pero yo no he sido capaz de encontrarlos. Que a ver, puede ser, no soy perfecto. Pero bueno, teniendo en cuenta que la mejor edición hasta el momento de los textos de Picasso pone en su propio título 1935-1959, pues hombre, yo diría que no hay más textos conocidos. Como señala el ya mencionado Antonio Jiménez Millán, Picasso en sus últimos escritos recurre casi exclusivamente al español. En 1959 editó una colección de poemas titulada Trozo de piel, la cual está centrada en recuerdos de su infancia. Así, el ambiente andaluz y malagueño se convierte en un gran protagonista, con personajes de barrio, toreros o figuras de la tradición popular. Este poema, fechado en enero de 1959, dice por ejemplo lo siguiente. Luego vino el cartero y el recaudador de palmas y olés y el ciego de la parroquia y el mirlo, las niñas de Ramón y las de doña Paquita, la hija mayor, la solterona y el clérigo extrañados, fríos, pintados de azafrán y verde, cargados de fideos y de uvas negras de algodón y acíbar gordos y muy derechos, hechos rábanos y sartén llena de huevos con patata. Hay otras dos ediciones de Picasso que me parecen interesantes de comentar. La primera es una colección de los primeros poemas de Picasso, que iba a organizar Ambroise Vollard, pero que nunca llegó a realizarse. Esto se debe a los retrasos, a las dificultades de transcribir los poemas de Picasso y al fallecimiento prematuro de Vollard en 1939. La segunda edición de la que quiero hablar es la del texto El entierro del conde de Orgaz,
publicada en 1970, pero cuyo texto fue escrito entre 1957 y 1959. En él, Picasso abandona la forma dialogada del inicio y un posible proyecto teatral, para convertirlo en una especie de fresco español a modo de relato experimental. El título es una variación literaria de la pintura del Greco con el mismo nombre. Principio y final del texto auguraban que todo seguiría igual en la política española. ¿Qué se pretende enterrar en el entierro? Picasso halla simbólicamente en este crisol de recuerdos, sensaciones y sabores una idea de España que se le ha vuelto ya inaccesible. En esta obra se entierra la mentira y se le enfrenta el coraje de la verdad contemporánea. Picasso ofrece su testamento simbólico a su país como si supiera que no lo vería ya nunca más. Casi hemos acabado. Queda por listar una selección de bibliografía que podéis también encontrar en la descripción del vídeo, junto a otras muchas otras. Último aviso, ir a echarle un ojo, por favor. La mejor recopilación de los escritos de Picasso pertenece a la editorial Gallimard, que recientemente ha reeditado el libro, publicado ya en 1989. Eso sí, está todo en francés. Si queréis algo en español, tenéis por un lado los poemas en prosa, editados por Plataforma Editorial, que no son una traducción del libro de Gallimard, sino de Picasso Poem de Andrew Lamichel. Por otro lado, tenéis una pequeña antología titulada Picasso, Textos Españoles, editada por la Fundación Málaga en 2006. Hay dos libros que a mí me han resultado de mucha ayuda para la elaboración de este vídeo. Picasso y la poesía, un catálogo realizado para una exposición del año 2003, creo, por el Centro Cultural de la Generación del 27, y Picasso Poeta, otro catálogo de otra exposición, esta vez realizado en 2021 en colaboración por el Museo Picasso de Barcelona y el Museo Picasso de París. Este último lo podéis encontrar en español, pero también en inglés, en francés y en catalán. Eso sí, aviso, el primer texto a estas alturas ya es difícil de encontrar. A mí me lo han traído de Alemania. Y el segundo texto tiene una estructura de diccionario, literalmente, así que da lugar a una lectura rizomática. ¿Qué significa esto? Pues que no tienes por qué seguir el orden. Puedes leer lo que más te apetezca, empiezas por un sitio, luego vas a otro término y vas haciendo tú tus propias conexiones. Eso es, básicamente. Quiero mencionar también el proyecto Picasso Online, un sitio web realizado por el profesor Enrique Mayén y que, entre otras cosas, recopila gran cantidad de textos poéticos. Eso sí, por algún motivo a mí no me va bien en ningún navegador. Si a vosotros también os pasa, os recomiendo que desde el navegador entréis a través del enlace que yo os he dejado y que cambiéis manualmente la ruta de acceso de igual forma que estoy haciendo yo en esta grabación, para que podáis ir viendo distintos textos. Por ultimísimo, comentar que se puede encontrar una pequeña selección de textos, entre ellos Sueño y mentiras de Franco, en la antología de poesía surrealista en español de Ángel Pariente. Y ya estaría, hemos acabado. Mi intención era que el vídeo fuera más cortito que el de Neduana, pero es que hay tantas cosas interesantes que os quiero mostrar todo, y eso que me he comido muchas cosas, ¿eh? Me hubiera gustado tener esto preparado para el 8 de abril, pero entre pitos y flautas pues no me he dado tiempo. ¿Qué se le va a hacer? Pero bueno, ¿qué os ha parecido el vídeo? ¿Qué opináis de la literatura de vanguardia? ¿Os animáis a leer algún texto de los que os he mencionado? Anda, dejadlo todo en la caja de comentarios, por favor. Ya sabéis lo de siempre, me podéis encontrar en Twitter e Instagram con el nombre de Zura-cr, y tengo una página web donde subo cosas, zuracr.com. Podéis darle al like, comentar, compartir el vídeo con más gente o suscribiros, que es gratis. Y os mando un fuerte abrazo a todos. Un saludo. Quería dar las gracias a mi modelo para este vídeo, Antino. Se llama Antino, sí. Y ya que estamos os enseño Pingüinete. Es que es buenísimo. No creéis que es buenísimo. Si no os gusta esto, si no os gusta, es que no sé qué estáis haciendo. Porque es buenísimo y tiene un